¿Qué tal? Muy buenas. Este segundo proyecto trata sobre la ecuación diferencial y la pandemia. Ya como hemos estado hablando anteriormente, las ecuaciones diferenciales es aquella ecuación que relaciona una función con sus respectivas derivadas. Y bueno, tiene tantas aplicaciones, tanto matemáticas como para estudiar fenómenos. Un ejemplo de ellos, del estudio de algún fenómeno, es en la meteorología, que prácticamente trata de manera sistemática predecir algún fenómeno meteorológico, ya sea como unas lluvias o algo así, pero resulta que para esa predicción de esos datos, pues funcionan más bien a corto plazo, no funcionan tanto a largo plazo, prácticamente quizás en días, pues las condiciones climatológicas suelen ser bastante variadas, no suelen ser constantes, y es un punto que hay que tener en consideración, ya que aunque los modelos matemáticos están hechos para determinadas situaciones, en la realidad cuando se aplica, pues prácticamente hay variables nuevas o que se eliminan y que afectan en la predicción de, no sé, de algún fenómeno, de los datos, quizás de la cantidad de que puede llover en un día o de prácticamente hacia qué dirección va a tomar una torrente de agua. Quiero decir que con eso algunos modelos matemáticos sirven para eh, el estudio de fenómenos, y en este caso lo que viene siendo la pandemia es un fenómeno que hay que tener, que prácticamente podemos estudiar. Y esto se puede gracias a distintos métodos que ya se han estado estudiando y se han buscado para dar un buen uso. Por ejemplo, estadísticamente hablando, tenemos aquí una población total, puede ser del mundo, puede ser de una ciudad, puede ser de un país, y veremos que hay dos segmentos dentro de ella, los infectados y los no infectados. Prácticamente los infectados inicialmente suelen ser muy numerosos, digo, muy pequeños, se pueden contar, pero cambiando el tiempo, es decir, respecto al tiempo, a las interacciones humanas, factores que afectan a la transmitibilidad de un virus, puede llegar a propagarse bastante en una población. Y bueno, todo eso hay que considerarlo, pero hay que considerar ciertos factores que son activamente que producen que aumente el número de casos infectados. Y eso lo vamos a ver de la siguiente ecuación. Bueno, antes que nada veremos la gráfica. Hasta el día de hoy, desde el primer día que se tomó, que en este caso vemos que es el 18 de marzo de 2020, se empezó a recopilar datos ya del coronavirus, porque ya prácticamente ya no estaba bajo control. Habían al menos unos 25 casos ya. Y ahí también, bueno, la tabla nos da dos datos, casos nuevos y el promedio de 7 días, es decir, en 7 días cuánto promedio se han estado infectando, ¿no? Y como podemos observar respecto al tiempo, pues, se ve con una resolución bastante, no bastante visible por el número de días. Ya han pasado bastante tiempo, ya más de un año. Podemos ver que ciertas condiciones propagaron a que no fuera tan constante, tan lineal así. Una línea, no. Hay ciertas condiciones que prácticamente afectan el comportamiento de la tabla, ¿no? De los casos nuevos. En algún momento puede llegar a bajar, en algún momento puede llegar a subir tanto. Y eso depende ya de muchas situaciones individuales, sociales, que sucedan en el país. Quizás la cuarentena obligatoria es lo que haya, y el uso de cubrebocas haya causado que prácticamente poco a poco se vaya disminuyendo el número de casos. También la implementación de que han estado cancelando bastantes eventos masivos donde acudía bastante gente.
y es prácticamente la interacción humana, es el principal motivo por el cual se hace una propagación de un virus bastante alta. Bueno, ya basta de charla, comencemos con la ecuación. Vemos que siempre se hace respecto a un tiempo, que puede ser días, semanas, meses u años. En este caso fue en días. Bueno, esta X resaltada en rojo quiere decir el número de infectados. Y la H, que quiere decir en esta ecuación los habitantes totales. En mi caso es del todo el país. Se han tenido datos de que son alrededor de 127.6 millones de habitantes en todo el país. Y H menos el número total de habitantes menos los infectados hacen los no infectados. Hay que tener en cuenta que prácticamente eso son una multiplicación. También otro elemento que hay que resaltar también es la K, que en este caso viene siendo una constante. Tomo P de 0 con 25 infectados. ¿Qué quiere decir? Que fue desde que se empezó a recopilar datos, a hacer la construcción de precisamente de esta tabla. X de T quiere decir el número ya de total de infectados que se van acumulando en el porcentaje de días. Digo, acumulando también respecto a los días. Y T, pues ya había dicho de que lo voy a tomar como los días, no lo voy a tomar semanas o meses, días, desde que se empezó a tomar datos de la pandemia. Bueno, vemos que en una semana hubo una elevación de casos, casi del tres veces más de lo que se registró el primer día, casi 70, 75, 3 veces más de lo que ocurriría. Bueno, esto es importante, pues gracias a estos dos datos podemos hacer una ligera predicción de lo que quizás pueda ocurrir en los siguientes días. Bueno, continuando con la resolución del problema, vemos que esta ecuación diferencial tiene la forma de la ecuación logística. Dicha ecuación logística tiene su propia solución de manera general, que es la siguiente, que es la función logística. Como podemos ver, pero antes que nada, como podemos ver, la ecuación que se propuso al inicio tiene la misma forma en la que está dispuesta la ecuación logística. Por lo tanto, siempre para resolverla podemos hacerlo mediante la función logística. Bueno, continuando ya con viene siendo la solución de la ecuación logística, entonces podemos hacer un despeje para que esté respecto a P de 0, ya que P de 0, como habíamos dicho, viene siendo en este caso viene siendo el número de infectados inicial, desde que se recolectó datos. Entonces hacemos un ligero despeje, vemos que C de 1 es igual a P de 0 sobre A menos P de 0 por B. Entonces se hace la sustitución en la ecuación original de esta. Entonces me queda como P de T es igual a por P de 0 sobre B por P de 0 más A menos P de 0 por B. Todo eso multiplicado por E a la menos A por T. Recordemos que T es el tiempo en días. A y B viene siendo precisamente estos valores. P de 0 viene siendo el caso inicial. Bueno, es de esta manera en la que lograremos calcular el número de infectados que se lleva acumulando desde un determinado día. Por ejemplo, veremos en la siguiente. P de 0 viene siendo los 25 contagiados inicialmente. La A viene siendo los 127.6 millones de habitantes que hay en México. Por la K, vemos que así es como está dispuesta en esta ecuación. Y la B viene siendo igual a K. Y ya sustituyendo los valores en la respectiva ecuación, vemos que 127.6 millones K por 25
ahí hay que multiplicarlo. Todo eso dividido entre K por 25 más 127.6 millones K menos 25K. Aquí estos dos términos son iguales, así que no hay problema en hacer la resta. Multiplicado por E a la menos 127 millones por K por T. Vemos que al realizar la operación sale 3.190 millones por K, K25 más 127 millones 599.975 de este valor. Aquí se hace una factorización y se elimina acá. Y ya nomás nos queda como 3.190 millones dividido entre 25 más 127 millones 599.975 por menos 127.6 millones por K por T. Bueno, de esta manera me va a servir que al calcular este T nos calculará el día y el número de casos que lleva en ese determinado día. Pero como no sabemos cómo es el valor de K, tomaré como valores de la tabla que habíamos dicho, que en este caso el siguiente caso es tomado al día 7 y en el día 7 habían 70 casos. Entonces x de t viene siendo el número total de casos y 7 viene siendo el séptimo día desde que se tomó. Entonces por eso que se multiplica 7 por 127.6 millones y me da un total de 893.2 millones. Toda esta ecuación la misma es igual a 70. Hasta ahí todo correcto. Pero en este caso hay que encontrar el valor de la constante. Entonces se hace un despeje. Me queda como logaritmo natural de 3.190 millones sobre 70 menos 25 entre 127 millones 599.975. Todo eso dividido entre 893.2 millones. Y es de esta manera en la que se obtiene el valor de K, que viene siendo una constante en la que nos puede ayudar para el cálculo precisamente de los casos confirmados que ya se han estado acumulando y se han estado pues acumulando respecto a los días que han pasado. Ya que tenemos K encontrado, que es este valor que se sustituye en la siguiente ecuación, tenemos prácticamente ya la ecuación dada ya para dar el número de casos determinado en un día que queramos saber, ya sea en el día 200, en el 365, que ya es de aquí a un año precisamente, en el día 365, algo así. Bueno, para hacer ahora sí que el despeje ya nos queda de manera ya general, que es x de t, que viene siendo el número de casos, es igual a 3.190 millones entre 25 más 127 millones 599.975 por e a la menos 0.00510252238 por t, que en t viene siendo el tiempo de días. Y bueno, desde que empezó la pandemia, que fue el día 18 de marzo de 2020, al día que estamos hoy, que es 25 de abril de 2020, han transcurrido 403 días. Entonces hacemos la sustitución en la ecuación. 403 días en t y x de 403 días. Entonces da prácticamente, estoy viendo los datos, da un valor de 1.268.402 infectados activos que han estado ocurriendo desde el 18 de marzo de 2020. Y es así como yo lo tengo representado en una tabla de Excel.
podemos ver que difiere mucho a lo que se ha estado planteando, pues no tiene en consideración varios factores como lo que podría ser, no sé, la implementación de una cuarentena bastante rígida, que los habitantes hayan decidido tener más conciencia y no salir, la cancelación de prácticamente eventos donde hay mucho flujo de gente acumulada en un espacio cerrado quizás. Hay por supuesto la mutación del virus, que puede ser también un factor preocupante para la viralidad de precisamente de cuántos infectados puede haber. Precisamente vemos que aquí viene siendo una curva que va hacia arriba, que nunca tiende abajo. Entonces, quizás en esta ecuación no haya considerado ciertos factores. Y ya a manera de conclusión, vemos que la realidad no sucede como yo lo había pensado. Yo tuve un valor de 1.268.000 contagiados y en ya la realidad da un total de 2.326.000. Eso quiere decir que prácticamente en el comportamiento de la pandemia ha habido bastantes casos que en un determinado tiempo donde se han registrado más. Podemos ver prácticamente en noviembre y en diciembre, digo, ya pasando este año en enero 25, hubo bastantes casos. Bueno, creo que de esto de alguna manera se puede entender en que han sido días, prácticamente han sido días festivos. Diciembre y enero, pues todavía hay familias que se tienen que ver. Quizás el clima también haya favorecido a que se haya un número elevado de casos. Y también prácticamente desde que se empezó a vacunar ahí por marzo, pues ahí se ve una tendencia ya que empiezan a bajar los casos de COVID. Estos factores hay que siempre considerarlos en cuenta a la hora de hacer un estudio porque, como podemos ver, puede bajar. Sorprendentemente pueden bajar los casos. Me imagino que las personas que están detrás de todo este estudio consideran los factores, consideran también incluso la cantidad de personas que pueden solventarse a sí mismas sin exponerse a contagiarse, sin quizás el transporte público sea un foco de infección activa, pues todos andamos, aunque andemos con cubrebocas, es un espacio cerrado y prácticamente hay muchas personas lo usan. Y lo que ha demostrado esta pandemia es que luego tus condiciones te ponen muy propenso a que seas contagiado por ese virus. Y bueno, dando también quizás en mi modelo de ecuación diferencial no consideré a los recuperados, es decir, a los que de alguna manera lograron sobrevivir al virus. Por supuesto, también no había considerado el estado de salud de cada persona, es decir, México es un país que es mal alimentado, que hay muchos casos de diabetes por lo que veo. Entonces tener diabetes y que te dé una enfermedad causada por un virus es un factor también de riesgo. Claro, también surgió que las personas de mayor edad sufrían más riesgo de contagio. Digo, aparte de contagio, pues de no sobrevivir una vez estando infectados. También hubo el valor de los sospechosos. Bueno, y y otras cuestiones han hecho que el comportamiento del virus, digo, la propagación del virus, no se vea tan lineal. Honestamente no, este fenómeno no se ve lineal. Bueno, como conclusión digo que los modelos matemáticos se tienen que ajustar a las variables que se van generando día con día y
que hay que siempre estar actualizando los datos. Prácticamente estos son de los que están registrados. Quizás hayan más casos que aún no se han registrado. Bueno, de esa manera concluyo mi presentación.